El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Un alto funcionario de Colombia cuestiona la existencia de la banda criminal Tren de Aragua. Opositor venezolano Capriles apoya la mediación de Brasil entre Venezuela y Estados Unidos. Inicia juicio contra 17 militares por la desaparición forzada de 4 menores en Ecuador. Supermercado cubre los gastos funerarios de los 23 fallecidos en incendio en México. En Miami, Donald Trump alaba sus logros bajo la sombra del cierre del gobierno. Juez ordena a Laís mejorar condiciones inhumanas en centro migratorio cerca a Chicago. La guerra comercial de Trump llegó a la Corte Suprema. Definen si sus aranceles son legales. Mamdani dice estar listo para dialogar con Trump sobre el costo de la vida en Estados Unidos. Aquí están las noticias. Nueva York. El demócrata Zoran Mamdani, electo alcalde de Nueva York, afirmó que está listo para dialogar con el presidente Donald Trump sobre el costo de la vida, un tema que ambos pusieron como principal bandera de sus campañas. Mamdani, un político de 34 años que se define como socialista, fue electo este martes y se convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York cuando asuma el cargo el 1 de enero. Trump reiteró este miércoles sus críticas contra Mamdani y consideró que Estados Unidos se enfrenta a una elección entre comunismo y sentido común. Nos ocuparemos de ello, lanzó el presidente ante empresarios. La Casa Blanca no me ha llamado para felicitarme, bromeó Mamdani durante una conferencia de prensa. Pero sigo interesado en conversar con el presidente Trump, afirmó en referencia a las promesas de campaña sobre el costo de vida, que le variaron al inquilino de la Casa Blanca el apoyo de una gran parte de las familias de ingresos modestos. Creo que la lección para el presidente es que no basta con diagnosticar la crisis que vive la clase trabajadora. Tienen que cumplir con el abordaje de esta crisis, agregó. Mamdani, al igual que Trump, puso en el centro de su campaña el alto costo de la vida, el impacto de la inflación y los elevados gastos de alimentos. Se impuso al exgobernador Andrew Cuomo, respaldado por el mandatario republicano. En su campaña, Mamdani además prometió mejores controles a alquileres y autobuses y guarderías gratuitos. Lo que asusta a los republicanos en todo el país es que nosotros realmente vamos a implementar este programa, dijo. El alcalde electo además designó a 5 mujeres para dirigir la transición hasta que asuma el cargo. Entre ellas Lina Khan, quien fue jefa de la Agencia de Protección al Consumidor FTC durante el gobierno de Joe Biden, y los líderes de ONG neoyorquinas, Grace Bonilla y Melanie Harstow. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró el triunfo de Mamdani. El pueblo de Nueva York se merece su estatua a la libertad. Trump reconoce la derrota republicana en las elecciones locales y culpa al cierre del gobierno. Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos celebró la primera sesión sobre la legalidad de algunos de los aranceles de Donald Trump que protagonizan la guerra comercial a nivel global que lanzó desde su regreso a la Casa Blanca. Los miembros del alto tribunal de mayoría conservadora tienen en sus manos el futuro de la agenda comercial del magnate republicano y los millones de dólares que prevé recaudar para las arcas públicas. Los 9 magistrados dirimen si los poderes de emergencia del presidente dan a Trump la facultad de imponer aranceles a casi todos sus socios comerciales, como los dirigidos a México, país al que el republicano acusa de permitir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Desde el bando opuesto al mandatario, argumentan que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y EPA no permite a Trump desplegar esta vasta batería de impuestos aduaneros. Una de las cuestiones claves que se debate en el nivel tribunal es la doctrina de las cuestiones importantes, según la cual el Congreso tiene que autorizar al presidente las medidas de fuerte calado. El fiscal general John Sauer, que defiende al gobierno,
dijo a los 9 magistrados que esta doctrina no aplica debido al amplio abanico de competencias inherentes al cargo del presidente. También advirtió que la anulación de los aranceles impondría a Estados Unidos represalias comerciales implacables por parte de otros países. Sauer argumentó que la cuestión de este caso no es la imposición de aranceles, sino la regulación del comercio exterior. Varios magistrados expresaron sus dudas sobre las facultades que confiere a Trump la invocación de la IEEPA, ya que ésta solo menciona poderes presidenciales para regular las importaciones y exportaciones y no para imponer aranceles. De hecho, la mayoría de los jueces parecían escépticos sobre la capacidad de Trump para imponer estos aranceles. 3 jueces conservadores plantearon dudas sobre si la ley de emergencia le otorga un poder casi ilimitado para cambiar los aranceles. Washington. La Administración Federal de Aviación FAA, por sus siglas en inglés, reducirá los vuelos en decenas de los principales aeropuertos este viernes si no se llega a un acuerdo para evitar el cierre, anunció el secretario del Transporte Sean Duffy en una conferencia de prensa este miércoles. El 10% del tráfico aéreo en 40 aeropuertos concurridos se reducirá, lo que podría afectar a miles de vuelos, aunque no se anunciaron los detalles sobre cuántos y cuáles aeropuertos específicos serían afectados. A medida que comenzamos a implementar este recorte en el servicio, se limitará a estos 40 mercados de alto volumen de tráfico, dijo en la administración de la FAA Brian Bradford. Vamos a pedir a las aerolíneas que trabajen con nosotros de manera colaborativa para reducir sus horarios. El anuncio ocurre mientras la escasez de personal de los controladores de tráfico aéreo durante el cierre está retrasando un número cada vez más de vuelos en todo el país. Los controladores perderán su segundo cheque de pago completo la próxima semana y algunos están tomando segundos empleos para llegar a fin de mes o llamando a reportarse enfermos en señal de protesta. Los controladores, al igual que los inspectores de la Administración de Seguridad en el Transporte, se consideran empleados esenciales y deben trabajar durante el cierre, pero no están recibiendo su salario. La FAA se reunirá con la comunidad de aerolíneas para discutir la implementación. Llamo a este cambio prescriptivo y quirúrgico. Vamos a tomar decisiones proactivas que mantengan el espacio aéreo seguro, dijo Duffy. Atención Miami. Un juez federal emitió una orden de restricción que obliga al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE a modificar de inmediato las condiciones de detención de inmigrantes en el centro de procesamiento de Broadway, cerca de Chicago. La resolución responde a las denuncias de que el centro de Broadway, escenario de protestas casi diarias desde el inicio de la operación Midway Bliss, operaba de manera opaca, con acceso limitado a la defensa legal y condiciones de detención cuestionadas. En su orden, vigente hasta el 19 de noviembre, el magistrado Robert Glickman citó, entre otras irregularidades, la falta de duchas en funcionamiento para los detenidos, comparando la instalación como un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Ordeno a ICE proporcionar a todas las personas detenidas en Broadway durante la noche, en cualquier sala de espera, celda u otro espacio, una colchoneta limpia y ropa de cama con espacio suficiente para dormir. Cada sala deberá limpiarse al menos 2 veces al día y cada persona detenida deberá tener acceso suficiente a jabón, toallas, papel higiénico, artículos de higiene bucal, incluidos cepillos y pasta de dientes, así como productos menstruales en caso de las mujeres. Deberán garantizar que cada persona detenida pueda ducharse al menos cada 2 días, acceder a baños limpios, recibir 3 comidas diarias y contar con una botella de agua potable con cada comida. Los detenidos deberán recibir los medicamentos recetados que tuvieran al momento de su arresto, así como cualquier otro que se les sea entregado por sus familiares o abogados para su tratamiento. El juez ordenó que ICE debe garantizar a cada detenido acceso a servicios telefónicos para comunicarse con su abogado de forma privada y gratuita, preservando en todo momento la confidencialidad entre ambos. Asimismo, dispuso que todos los recién llegados reciban, tan pronto como sea posible,
una lista de abogados que ofrecen asistencia legal gratuita en inglés y español, junto con servicio de interpretación cuando sea necesario. Además, el fallo establece que todos los detenidos en Broadway deben ser incorporados al sistema de localización en línea del ICE, a fin de que su ubicación pueda ser identificada con precisión desde su ingreso al centro. Las autoridades migratorias no deberán alterar ni falsificar el contenido de los documentos entregados a los detenidos, los cuales deberían incluir siempre una traducción al español y ser presentados con el tiempo y las facilidades necesarias para que puedan ser leídos y comprendidos. Durante una audiencia celebrada en el tribunal, varios detenidos denunciaron condiciones de hacinamiento, insalubridad y trato degradante en el edificio de 2 plantas que, lejos de operar como un centro de procesamiento previo a la deportación, funciona en la práctica como una cárcel. Washington. El presidente Donald Trump celebró su victoria en Miami al cumplirse un año de su triunfo electoral de 2024. Sin embargo, su discurso en una conferencia empresarial en el centro de la ciudad se vio ensombrecido por otro aniversario: el inicio del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos. El discurso de Trump, de 1 hora de duración y sin rumbo fijo, apenas mencionó el creciente sufrimiento que el cierre gubernamental está causando a los estadounidenses, un punto muerto en el que los republicanos buscan su guía y los demócratas insisten en que seguirán manteniendo su posición. Su breve mención al cierre se centró en criticar duramente a los demócratas. Quieren volver a las fallidas políticas de Biden, que ellos mismos crearon, y también a las de Obama, dijo. Los demócratas de la izquierda radical están provocando que millones de estadounidenses que dependen de los cupones de alimentos se queden sin sus beneficios. Están obligando a los trabajadores federales a quedarse sin sueldo. Los comentarios surgen después de que su administración decidiera financiar solo parcialmente la asistencia alimentaria SNAP durante el cierre del gobierno, luego de que 2 tribunales federales lo obligaran a recurrir a fondos de emergencia para pagar beneficios. En cambio, afirmó que en 9 meses hemos logrado que más de 600,000 estadounidenses dejen de recibir cupones de alimentos. Su discurso se produce en un momento en que Miami-Dade se ha convertido en moneda de cambio política a medida que el cierre se prolonga. 3 senadores demócratas viajaron a principios de la semana para destacar que más de 1 millón de inscritos en el programa de seguro médico conocido como Obamacare, más que en cualquier otro condado del país, verán dispersarse sus primas si los republicanos no acceden a extender los subsidios. Donald Trump está llevando a cabo una descarada maniobra política para usar el hambre como medio para aumentar su influencia política, declaró la senadora demócrata Elizabeth Warren al Miami Herald durante su visita a la ciudad. Trump se centró en cambio en lo que él considera sus logros, celebrando que Miami-Dade se volviera republicana por primera vez en décadas tras su victoria electoral el año pasado. Elogió al alcalde de Miami, Francis Suárez, quien subió al escenario para entregarle la llave de la ciudad. Dijo que esto le abrirá las puertas a terrenos para la biblioteca presidencial, refiriéndose a rascacielos que la fundación del presidente planea construir frente al centro de Casella. El propio Trump no mencionó la biblioteca proyectada en Miami, cuyo proyecto se encuentra en suspenso después de que un juez impidiera temporalmente que el Miami-Dade College transfiriera los terrenos para esta obra. Ciudad de México. El Consejo Coordinador Empresarial de México solicitó a la representación comercial de Estados Unidos extender el plazo del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEPME, por otro periodo de 16 años a partir del 1 de julio de 2026, que garantice el acceso libre de aranceles a todos los bienes que cumplan las reglas de origen de Norteamérica, pues el acuerdo genera empleos y dinamismo económico. La pronta renovación del TME enviará una señal clara al resto del mundo de que América del Norte está unida y lista para competir con todos, aseguró a través de una misiva como parte de los comentarios sobre el funcionamiento del acuerdo entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos mexicanos y Canadá, con el número de expediente USTR 2025-004.
El presidente del CCE, Francisco Cervantes, sostuvo que México es un aliado estratégico para el éxito de la nueva agenda industrial de Estados Unidos, pues el principal mercado que más bienes adquiere del mercado estadounidense. En la carta dirigida a Daniel Watson, asistente del representante comercial de EU, el organismo empresarial mexicano que representa a todos los sectores de la economía mexicana, con el 80% del PIB de México, dijo: estamos convencidos de que el TEDME constituye la base de la capacidad de América del Norte para competir con el resto del mundo, para proteger la competitividad regional de América del Norte. Respetuosamente alentamos al gobierno de Estados Unidos. Ciudad de México. La cadena de supermercados Waldos anunció que cubrirá los gastos funerarios de los 23 fallecidos en el incendio del pasado sábado de uno de sus locales en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, en el noroeste de México. En un comunicado, la compañía de supermercados destacó su compromiso de actuar con responsabilidad, respeto y transparencia tras el incendio mortal en uno de sus establecimientos, y ha destacado que desde el primer momento ha trabajado de manera conjunta con las autoridades de Sonora para apoyar directamente a las víctimas. En este sentido, señaló que además de pagar los gastos funerarios, se hará cargo de financiar el traslado aéreo de hospitales de Estados Unidos a una de las personas heridas por el incendio y a su acompañante para que reciba la mayor atención posible. Asimismo, aseguró que están apoyando a los familiares con sus casos particulares para cubrir sus necesidades básicas. Ciudad de México. 5 días después del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde del municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, y tras la designación como alcaldesa sustituta de Grecia Quirós, viuda de Manzo, centenares de personas continúan manifestando por tercer día consecutivo exigiendo justicia. Ayer miércoles, en el municipio donde se perpetró el asesinato, unos 200 vehículos de asociaciones de transportistas y empresarios realizaron diferentes cortes en los viales en el centro de la ciudad y en diversas avenidas. De igual manera, en Morelia, la capital del estado, se programaron 2 marchas universitarias que desde el pasado lunes han estado marcados por la violencia, las propuestas policiales y la entrada al Palacio de Gobierno michoacano. La Habana, Cuba. Naciones Unidas lanzó un plan de acción para la recuperación del este de Cuba tras el paso del potente huracán Melissa, que busca recaudar $74,2 millones. La oficina del coordinador residente de la ONU en Cuba difundió este plan para atender a 1 millón de personas, que llama a una acción urgente para la protección de grupos vulnerables y la recuperación de servicios esenciales. Resulta crítico apoyar los esfuerzos de respuesta y recuperación que el país mantiene en marcha, afirma el informe, publicado una semana después de que Melissa cruzase el extremo oriental de Cuba como un huracán de categoría 3, de 5 en la escala de Saffir-Simpson. El documento destaca que la magnitud de los daños es profunda y llama a apoyar a las autoridades en la protección de los grupos de situación más vulnerable y en la recuperación de los servicios esenciales, muchos de los cuales permanecen interrumpidos en condiciones críticas. Según las estimaciones preliminares de la ONU, cerca de 2,2 millones de personas en las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo han sido severamente impactadas con afectaciones críticas en vivienda, servicios básicos, comunicaciones, medios de vida y amenazas a la seguridad alimentaria. Washington. Estados Unidos está interesado en montar oficinas de su Departamento de Seguridad Nacional en instalaciones estratégicas de Ecuador, donde llegó la secretaria de esta cartera, Christine Noem. Los ecuatorianos deberán primero aprobar un referendo convocado para el 16 de noviembre, si permiten la instalación de bases extranjeras en su territorio, algo prohibido en la Constitución de 2008. El llamado a un referendo sobre las bases extranjeras en Ecuador se da en medio de la ofensiva militar estadounidense en el Pacífico y el Caribe, con mortíferos ataques contra presuntas lanchas del narco, una estrategia apoyada por Noboa. Noem arribó ayer a la base aérea de Eloy Alfaro,
ubicado en la ciudad de Manta, en el suroeste de Ecuador, un país donde operan una veintena de bandas narcoligadas a carteles internacionales. Debido a la guerra por el poder entre las mafias, Ecuador es una de las naciones más violentas de Latinoamérica. En los últimos 6 años los homicidios se dispararon más del 600%. Cuando el crimen no conoce fronteras, las estrategias contra ellos tampoco debe conocer fronteras. El tema específico de esta cooperación en medios y equipos tecnológicos, los cuales el Ecuador aún carece, dijo Giancarlo Lofredo, titular de la cartera de defensa, en un video compartido por el gobierno. Guayaquil. Son juzgados 17 militares desde este miércoles en Ecuador por la presunta desaparición forzada de 4 menores afrodescendientes en diciembre de 2024, cuyos cuerpos aparecieron posteriormente calcinados y con impacto de bala, un caso que podría demorar varias semanas en llegar a una sentencia por los cientos de testimonios y pruebas que se presentarán. El caso se remonta a la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil, fueron detenidos irregularmente por 2 patrullas en los exteriores de un centro comercial y fueron llevados a la zona de Taura, a unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca a una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Sus familiares no volvieron a saber de ellos hasta días después, cuando la fiscalía les informó sobre unos restos calcinados que habían sido encontrados en una zona rural cercana a donde fueron vistos por última vez, los cuales pertenecían a los menores. Los militares aseguraron desde un inicio que los dejaron con vida en una zona rural de Taura y lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo. Sin embargo, 3 de ellos decidieron solicitar una cooperación eficaz, una delación premiada, y señalaron en una segunda reconstrucción de los hechos que antes de su desaparición los niños habían sido golpeados y humillados repetidamente por varios de sus compañeros. La autopsia de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la cabeza. Terrible. Lima. Un líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y el sicariato en el Perú fue capturado este miércoles en Madrid, informó el Ministerio del Interior peruano, que calificó la detención como un logro significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Tras un paciente trabajo de inteligencia, la policía, en coordinación con la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid, capturó en España a Miguel Ángel Marín, miembro de una organización criminal, indicó el Ministerio de Comunicaciones. Sobre el detenido pesaba una alerta roja internacional por los delitos de organización criminal, sicariato, extorsión y lesiones graves. Atención, Caracas. El opositor venezolano Enrique Capriles apoyó la mediación del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien se ofreció el pasado mes de octubre como interlocutor entre Venezuela y Estados Unidos en medio de una escalada de tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe, que Caracas considera como una amenaza. Yo sí estaría absolutamente de acuerdo en la mediación de un presidente de un país, que no es cualquier país, que fue elegido democráticamente.